Hace 8 días el pastor inició una serie nueva. ¿Cómo se llama? ¿Alguien se acuerda? Bien. Están ahí. La familia, exactamente. Y él tocó el tema del refugio, ¿cierto? Y ya lo que nos dejó claro es que tenemos que tener presente que Cristo, que Dios, debe ser el núcleo de nuestro hogar. Debe ser el núcleo de la familia. Amén. Y eso es lo que tenemos que mantener en nuestro corazón. No por una temporada, sino todos los días. Cada día, mantener claro que Dios debe ser el centro de nuestra vida. En cada decisión, en cada charla, en cada momento que tengamos la oportunidad, Él debe ser el centro de nuestra vida. Y hoy tengo la oportunidad de traer el segundo tema, que es la fuerza. La familia unida es fuerza. La familia unida es fuerza. La unidad va más allá de compartir una mesa. La unidad va más allá de vivir en un mismo techo. El rey David escribió muchos salmos y entre ellos escribió el Salmo 133. Y dice, mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí mandó el Señor la bendición, la vida para siempre. Aquí vemos al rey David, quien escribió el Salmo 23, Salmo 91 y muchos otros salmos, ¿cierto? Que no sabemos de memoria. Pero vemos ahora un rey David escribiendo un cántico desde lo más profundo de su corazón, desde su parte más humana, porque no es teórico acá. Él anhelaba esto. Él anhelaba vivir con sus hermanos. Él anhelaba vivir en su reino, en su palacio. Recordemos que David venía de estar escapando, de estar separado de la familia, de ser rey, pero tener su reino dividido por la misma familia. Y no sé si le ha pasado a usted a veces en que puede estar en la misma casa, bajo el mismo techo, pero se siente solo. Puede estar rodeado de mucha gente, pero se siente solo. Todos inmigramos, llegamos a este país, ¿cierto? Y en algún momento nos sentimos solos. Y aquí está el rey David diciendo, mira cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos y en armonía. David entendió que esto era más que algo teórico. Él entendió que la unidad es un regalo de Dios para ti y para mí. ¿Lo han visto de esa forma? Pero la unidad simultáneamente es la plataforma para recibir y vivir las bendiciones que Él ya tiene preparadas para nosotros. Permítanme explicarle. La unidad, como dije ahorita, no es estar juntos, no es estar aquí sentados todos, no es estar en un estadio. La unidad es una decisión. La unidad es algo que es un escudo invisible que me protege, que protege mi hogar. La unidad no la podemos ver físicamente, pero cuando hay hogares unidos, cuando hay familias unidas, se protegen de las cosas exteriores, ¿cierto? Y vemos cómo surgen y salen y pelean y discuten y defienden a los hermanos, a los cuñados, a la familia. Vemos nuestras vidas a diario. Todos trabajamos y todos tenemos el corre-corre de esa gran nación. Y que si uno no es pendiente, se une a esa ola de andar corriendo todo el día, todos los días, todas las semanas, y perdemos el horizonte. Pero la unidad nos lleva a algo más allá, a luchar las luchas internas, ¿sí?, que nos están derrumbando. La soledad, el temor, la ansiedad.
Son todas las luchas internas que si no tenemos a alguien con quien contar, si no cuento con mi esposa, si no cuento con mis hijos, me puedo sentir más solo todavía. Y esto me lleva al primer punto, si lo puedo decir así. La unidad es un propósito, no es uniformidad. A veces se puede confundir esto. Pero la unidad no es pensar igual, no es caminar igual, no es vestirnos igual. Eso es uniformidad. Eso es imitar a alguien. La unidad, por lo contrario, es cuando hay varias personas que tienen el mismo corazón y una misma dirección. Cada domingo usted llega y encuentra un grupo de servidores, de voluntarios en la puerta, ¿cierto? Con una camisa blanca que dice bienvenido. Y si ustedes tienen niños y van al área infantil, encuentran los servidores de los niños con su camisa azul. Están uniformados, pero han ido más allá de un uniforme y han entendido en su corazón que ahí van a servirle a Dios, que ahí quieren darle a Dios algo. Y han unido su corazón a la dirección que el coordinador de esa área tiene. Han atendido a la dirección que Dios ha dado. Eso es la unidad. Todos tenemos manos, pies, ¿cierto? ¿A alguien le falta una mano? No, todos tenemos dos manos hasta el momento. Bien. Su mano derecha, su mano izquierda tienen el mismo ADN. Su oreja, su pie, su pelo, el ojo, tienen el mismo ADN, que es lo que une el cuerpo. Cuando fuimos a hacer el trasplante de riñón de mi hijo, tenían que comparar si era compatible. 8 años después, ese órgano no es compatible al 100%, porque no es el mismo ADN. Es parecido, pero no es el mismo. A diferencia de nosotros tenemos un mismo ADN, que es Cristo. Y eso es lo que nos une en esta tarde. Esa es la razón por la cual tú y yo hemos venido a este lugar. Esa es la razón por la cual nosotros levantamos nuestras manos, alzamos nuestra voz, decimos el nombre de Cristo. Podemos descansar porque Él es nuestro ADN. Él es lo que nos está uniendo en este día. Tú que nos visitas por primera vez dirás, bueno, apenas llegué hoy, bienvenido. Ya eres parte de este ADN. Ya eres parte de esta familia. No estás solo. Dice el Corintios, Pablo le escribe a los Corintios, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo. Tú y yo tenemos una parte vital en el cuerpo de Cristo. Y ninguna parte del cuerpo es menos, porque todos son indispensables. ¿Alguien sabe para qué sirve el dedito pequeño? ¿Ah? Para limpiarse el oído, ¿cierto? Trata de hacerlo con el dedo gordo a ver cómo le va. Tiene una función ese dedito. O usted se golpea el dedo chiquitico del pie. Pasó esa semana en mi casa. Una de mis hijas se golpeó el dedo del pie y le duele todo el cuerpo, ¿cierto? No más que uno se golpee o se corte una parte y en esa parte del cuerpo siente uno todo. Estornuda y le duele el dedo donde se cortó, porque está todo unido, ¿cierto? Todos tenemos una tarea, todos tenemos un propósito del por qué estar acá. Y la unidad es un pilar de la familia. La unidad no es algo más, no es algo teórico, es algo que tenemos que practicar. Hace 8 días el pastor hablaba de la importancia de ser el refugio en medio de esa sociedad. Porque nos estamos encontrando que lo bueno es malo y lo malo es bueno ahora. Hogares destruidos. Hogares que no tienen una estructura sólida. Que no comparten un plato de comida. Que no tienen los mismos valores. Cada cual lucha por lo suyo.
ahí no existe la unidad. Podemos encontrarnos con familias que tienen carros muy bonitos, las casas, todo lo que uno quizás anhela, pero es todo lo que tienen, dinero. Porque no se pueden sentar y compartir un plato de comida. No pueden compartir de unas vacaciones. No pueden compartir de un café. El pilar de la unidad solidifica la estructura del hogar. Proverbios 15:1 dice: la suave respuesta aparta el furor, pero la palabra hiriente hace subir la ira. Y ahí viene algo muy interesante, y es que todos necesitamos mejorar nuestra forma de hablar. Porque aquí todos hablamos, ¿cierto? Inglés o español o spanglish, pero hablamos. Pero muchas veces hablamos y hablamos, pero no decimos nada. Yo me acuerdo cuando estaba más pequeño y vivía con mi papá y mamá, y llegaban y me regañaban por algo. Y en algún punto de la conversación, yo todo lo que veía era los labios moverse. Y dentro de mí yo decía, otra vez con la cantaleta, otra vez ahí dándole. Ahora de padre, cuando yo salgo con mis hijas o con mi hijo y veo la cara, dije, ya estoy usando cantaleta. Ya dejé de comunicarme sabiamente. Ya las perdí. Y muchas veces Dios está igual con nosotros. Él nos está diciendo una cosa y nosotros estamos ahí como que, otra vez. Dios nos quiere ayudar y Él desea que tú y yo hablemos con sabiduría. Una palabra sabia va a acercar, una palabra necia va a alejar. Usted imagina llegar a su casa el día de trabajo, sea ahora que llegue, y llega a su casa y abre la puerta de la casa y su esposa o sus hijos le dicen, papá, tuve un día terrible, ni siquiera buenas tardes, cómo llegó, cómo está, sino todo un día malo, no hay comida. Usted le contesta, el mío fue peor, y se voltea y sigue. ¿Qué tipo de relación se está estableciendo ahí? No hay relación. Pero tristemente en ocasiones reaccionamos así. Porque no aprendemos a escuchar. Porque estamos tan enfocados en los afanes, en mirar si hicieron las tareas, si hay comida, que hay ese mercado, que hay que pagar las cuentas. Todos los afanes normales que todos vivimos y que son válidos. Pero que tienen una prioridad en la vida. A nosotros nos ha tocado aprender a escuchar en mi casa. Yo tengo 4 mujeres, más mi esposa y mi niño. Y créanme que a veces es bastante para procesar. Especialmente cuando alguien como yo, que me gusta que las cosas sean directas. ¿Quiere salir? Dígame que va a salir. No me arranque a dar vueltas porque me marea. 4 de mis hijas trabajan en el mismo lugar y a veces coincide que trabajan a la misma hora. Y a veces coincide que llegan a la misma hora a la casa y nos quieren contar el mismo evento. Y tengo que escucharlos 4 veces diferente. Porque cada una de sus opiniones es válida. Cada uno de su punto de vista es válido, es valioso. Y por un tiempo nos hacíamos los locos con mi esposa. Escuchamos que llegaba el carro y apagamos el televisor rápido y nos acostamos. Hasta que un día llegó mi hija mayor y dijo, yo sé que están despiertos y le voy a contar mi día. Y pum, se tiró a la cama. Y arrancó a hablar. Es un proceso. Es una decisión. Pero si yo le digo, ya sabes que vete a dormir, la alejo. Pero ellas saben que pueden llegar a la casa, que pueden llamar a su mamá y contarles lo que sea. Que ahí estamos nosotros para protegerlos, para guiarlos, para ayudarles. Pero fue una decisión aprender a tener una comunicación sabia. Y estamos en esto. Esto no para, no lo sabemos todo.
Todos los días se aprende. Pero tenemos que aprender y tenemos que proponernos a hablar sin interrumpirnos y responder con calma. ¿Cuántos saben escuchar? Uy, qué sinceros. Estamos aprendiendo, así es. Porque es muy diferente oír a escuchar, ¿cierto? Y muchas veces perdemos información vital por no estar prestando atención, por estar oyendo. Tomemos el tiempo, hermano. Paremos, meditemos, escuchémonos, porque eso va a tener un efecto a largo plazo. Eso va a tener un efecto muy bueno en nuestras relaciones. Pero si vivimos corriendo, si no aprendemos a escucharnos, si no paramos para prestar atención a lo que me están diciendo, cada vez se va a abrir más una brecha entre nosotros. Tristemente el ser humano, no sé usted, pero por mucho tiempo yo fui rápido para hablar. Por mucho tiempo fui muy rápido para opinar, pero lento para escuchar y lento para perdonar. Y tenemos que ser muy rápidos para perdonar. Tenemos que ser lentos para escuchar y para hablar, pero rápidos para perdonar. ¿Por qué? Cuando no perdonamos, comenzamos a generar rencor en nuestra vida. Y el rencor no es un sentimiento inofensivo. El rencor no es algo pequeño que no tiene valor, que no importa. El rencor, véalo usted como un cáncer en su vida, que de no ser identificado y atacado de inmediato va a ser metástasis y se reparte en el cuerpo. Y es cuando nos encontramos que usted ve a alguien y dice, uy, llegó esa persona. A él lo paso pero no lo trago. Es que con verlo se me revuelve el estómago. Con verlo me duele la cabeza. Me aira verlo. Ya el rencor salió de un pensamiento y está afectando a tu cuerpo. Necesitamos volver a Cristo y entregarle esa dificultad. Volver a Cristo y pedir perdón. El rencor, mi hermano, es una bomba de tiempo que si no la identificamos, no identificamos la raíz, nos va a reventar en la cara y los resultados van a ser muy malos. Yo veo el rencor como el óxido. Todos saben que es el óxido, ¿cierto? Que afecta el hierro. Y el óxido no empieza por grandes piezas, empieza en algo muy chiquito, muy pequeño, que cuando no le prestan atención, no lo ven, va creciendo y se va comiendo, se va estirando y va acabando con la carrocería de los carros, va acabando con un barco, va acabando con estructuras. Y para limpiar el óxido hay que limarlo, hay que golpearlo, pero hay que identificarlo primero. Y tenemos que ir delante de Dios e identificar aquella raíz de rencor, aquella raíz del problema. Y permítame ser vulnerable en esta mañana, un momento, o en esta tarde, perdón. Muchas veces, no sé ustedes, pero nos callamos para evitar problemas. ¿Alguno actúa así? ¿Cierto? Es como la salida más fácil. Personalmente, yo soy una persona que me gusta evitar los conflictos. Trato de evadirlos. Cuando hay alguien conflictivo, me la alejo. Pero esto no sana. Ese silencio no te acerca, te aleja. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver eso con usted, pastor? Bueno, personalmente yo tengo 3 hermanos. Y por mucho tiempo yo callaba mis opiniones. De comida, mis opiniones de política, mis opiniones en lo que fuera. Por no tener un conflicto, decía yo. Supuestamente esa era mi forma de defensa, de protección. Lo que no me estaba dando de cuenta era que ese silencio
estaba generando una brecha, un espacio, una separación entre mis hermanos y yo. En muchas ocasiones entre mis padres y yo. Entre mi esposa, entre mis hijos, por evitar el conflicto. Y hace un par de meses tuve que acudir a pedir ayuda. Y mientras hablaba con la terapeuta, ella me decía, pastor, el problema es que usted ha callado y ha perdido su voz. Dios te dio una voz, no para pelear. Dios te dio una opinión. Y usted, por evitar el conflicto, ha perdido inclusive hasta escuchar la voz de Dios. Y tuve que volver a evaluar quién es José Luis, en dónde está José Luis, qué beneficios ha alcanzado José Luis con ese silencio. Y darme cuenta que realmente no ha sido nada. No he ganado nada. Perdí 45 años de mi vida, quizás. Dios nos da la oportunidad de hoy empezar a hablar, a restaurar relaciones. El silencio, el callar nos sana las heridas. Hay que hablarla. Y usted dirá, es que a veces es complicado hablar en mi casa porque me regañan, porque me pegan. ¿Aquí a alguno le pegan? ¿No? Bien, a mí tampoco, ¿no? Por si acaso. Yo sé que aquí no peleamos, no discutimos, eso es en otros lugares, en otras culturas. Pero necesitamos hacer una tregua, mi hermano, porque muchas veces corremos tanto, como dije anteriormente, que no nos escuchamos. Corremos tanto que lo último que hacemos es terminar una conversación con algo positivo. Y nos acostamos a dormir con quizás enojados, indispuestos. No, pero yo le pedí disculpas. Ajá, ¿y qué pasó? ¿Realmente están en armonía? ¿Cómo terminó la llamada de atención con su hijo? Me dirás, eso no tiene sentido, no tiene lógica. Que ahora que me dijeron, es que tú eres bruto. Yo le dije, mi amor, tú eres muy inteligente. Mi reina, te amo, gracias. Me acaban de decir que yo no sirvo para nada. Déjeme decirle algo. Las cosas de Dios no tienen lógica. Sino como explicamos cuando Moisés abrió el mar muerto. Cuando Dios les puso una columna de fuego de noche, y una nube de día para protegerles. Cuando les mandaba el maná para alimentarlos. ¿Cómo explica que David mató a Goliat con una piedra? Si lo buscamos lógica, las cosas de Dios dejan de ser divinas. Y Dios desea que tú y yo seamos intencionales en tiempo con Dios. Que seamos intencionales al momento de hablar con sabiduría. Dice Deuteronomio 6, esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientas en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La palabra de Dios, transmitir la fe en sus hogares, como nos explicaba la semana pasada el pastor, no es responsabilidad de la iglesia, no es responsabilidad del pastor, es mi responsabilidad enseñarle a mis hijos a orar, enseñarle a mis hijos lo importante que es leer la palabra, confiar en Dios. Y eso se transmite en momentos muy comunes, cuando estamos comiendo, cuando vamos a dormir, en momentos de enfermedades. Ahí transmitimos la fe. Hace unas semanas atrás vino a mi casa mi sobrina Priscila y vino con los niños. Y nos íbamos a sentar a comer, pusimos la mesa y yo le dije a Luquitas, papi, ora. Y él arrancó a orar. Y por ahí hay una foto, mire.
Él no preguntó cómo oro. Él no preguntó por qué voy a orar. Él no dijo, no, tío, yo no. Él simplemente dijo, ok, y arrancó. Y le dijo a las primas, ok, girls. Señor, gracias por mis primas, gracias por mi mamá, gracias por mi hermana Sofía, gracias por mi bebé Aarón, gracias por mi papá. Y yo me quedé viendo desde otro lado de la mesa. Y mientras él oraba, Sofía, que tiene 2 años, 3, ella decía, amén, 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 amén. Lo que no sé es si ella decía amén porque estaba afirmando lo que el hermano estaba orando o porque tenía mucha hambre. Pero lo cierto es que esto para ellos es natural porque lo han visto. Se les ha transmitido lo importante de orar por sus alimentos. Lo han visto en su casa, lo han visto en sus abuelos, en sus bisabuelos, en sus tíos. Para ellos orar por los alimentos no es algo anormal. Y tenemos que volver a este principio tan sencillo. No cuestionar a Dios, no preguntarle a Dios, sino acudir a Él. Con la seguridad, con la confianza que Él me va a escuchar. Con la seguridad y con la confianza en que Él está conmigo. Hay un ejemplo muy bonito en la Biblia, que es el de Ruth y Noemí. Dice Ruth 1:16. Pero Ruth dijo, no insistas en que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas, iré yo. Y donde tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Permítame poner en contexto. Este no era la mamá y la hija hablando. Era la suegra y la nuera, casi digo yerna, y la nuera. Pero aquí está Ruth diciéndole, suegra, donde tú vayas yo voy a ir. Donde tú vivas yo voy a vivir. ¿Cuántos estarían dispuestos a hacer eso con su suegra hoy? Quizás no, suegrita, está por allá, yo voy por acá. Pero esta mujer, Ruth, entendió que la unidad que tenía ella era un pacto de amor, era un pacto de lealtad. Ella abrazó a Noemí como esa madre. Ella abrazó a Noemí como esa parte vital de su vida. Y tú y yo necesitamos abrazarnos, porque la unidad no solamente aplica a la familia en sangre, sino a la familia de la fe. En esta tarde no estás solo. Si tú miras a tu izquierda, a tu derecha, vas a encontrar a alguien, ¿cierto? Quizás alguien que conoces, probablemente no. Si eres nuevo dirás, no conozco a nadie acá. Pero hoy es un nuevo amanecer. Hoy es un nuevo día para comenzar a disfrutar de la unidad. Hoy tenemos una nueva oportunidad para poder entablar una relación como la que tuvo Ruth y Noemí. Hace 11 años nos vinimos de Las Vegas y comenzamos por plan de Dios a tener un grupo de amigos. Unos fueron para Texas y no hablamos todos los días porque no es necesario, pero yo sé que cuando necesito algo puedo contar con él, puedo contar con ella, porque decidimos luchar por esta relación, decidimos luchar por la unidad y fuimos a vacaciones y compartimos. Ninguna familia es perfecta. No somos perfectos. Estamos trabajando en pos de la unidad. Dios nos ha permitido por los últimos años salir como familia a Orlando o en el área y rentar una casa para compartir el día de acción de gracias. Y a veces es un poquito interesante el proceso, porque se comienza a ver casas y no nos gusta porque tiene piscina, o porque no tiene cuarto así, o porque la cocina. Pero nuestro deseo es más el de compartir, que preferimos ceder a ciertas cosas.
y poder convivir esos días y poder disfrutar esos días y poder darle gracias a Dios juntos. Porque hace 33 años llegamos acá a 6. Hoy cuando nos reunimos somos casi 30 personas. Tú has llegado a este país y quizás estás solo. Estabas solo. Hoy tienes una familia extendida acá. Deseo, anhelo que tú puedas ver eso en la iglesia. Que puedas ver más allá de la iglesia en Expansion Church. Una iglesia, pero una familia. Dije al principio que David entendió que la unidad era un regalo de Dios y simultáneamente a la plataforma para la bendición. ¿Por qué? La bendición es provisión, es protección, es propósito. En ocasiones no todos hemos estado financieramente bien para ir esos días a Orlando, pero no hemos dejado a esa persona o a ellos afuera. Entre nosotros hemos cubierto el gasto. Hay provisión. Cuando mi hija tuvo un accidente, yo estaba en Orlando. Mis sobrinas salieron a protegerla. Y entre todos nosotros luchamos para que todos alcancemos el propósito de Dios. No el mío, el de Dios. Todos somos diferentes. Si tú miras alrededor, hay diferentes nacionalidades, culturas, colores. Pero delante de Dios somos lo mismo. La unidad no sucede sola. Para que exista la unidad, yo tengo que decidirlo. Tengo que cultivarlo y protegerlo. Y decía al principio que a veces podemos estar sentados rodeados de gente, sintiéndome solo. No demos más oportunidad a esto. Al lado tuyo tienes un familiar nuevo. Si no lo conocías, se lo presento. Tienes un hermano en Cristo. Un hermano que está dispuesto a levantarte. Un hermano que está dispuesto a servirte. Un hermano que está dispuesto a batallar contigo para que alcances el propósito de Dios aquí en la tierra. Ponte en pie, por favor. Hay una declaración final que me gustaría compartirla. Dice: mi familia será unida no porque no tengamos problemas, sino porque tenemos un mismo corazón y un mismo Dios. Yo quiero invitarlo a que repita esta declaración, porque no es una frase, no es una oración, es una declaración de fe. Porque puede ser que en esos momentos tú estés teniendo dificultades. ¿Y cómo vamos a hablar de unidad? Porque no es teórico, es algo espiritual. Es algo que Cristo anhela que tú y yo vivamos, que seamos uno. Entonces, ¿se anima a repetir conmigo esta declaración? ¿Sí? Entonces, mi familia no será unida, no porque no tengamos problemas, sino porque tenemos un mismo corazón Tenemos un mismo corazón y un mismo Dios.